Como siempre, antes de proceder al mensaje de hoy, quiero expresar el agradecimiento a Dios por las bendiciones que está dando para el proyecto médico misionero, como es la construcción del Centro de Capacitación en Estilo de Vida, La Verdad Presente. El lugar donde el brazo derecho del mensaje del tercer ángel se va a agitar fuertemente. El lugar donde las personas no solo serán educadas en cuanto a la reforma pro salud, sino que serán atendidas gratuitamente en aquellos casos donde con los remedios naturales de Dios, pero sobre todo con la fe en Él primeramente, las personas lo quieran hacer, allí gratuitamente lo haremos. Este lugar, como Dios sabe el propósito que hay en el corazón, Dios lo está bendiciendo de una manera maravillosa, porque cada vez el Señor está tocando corazones de personas que uno dice, quizás si te hubiera conocido, pues no hubieras hecho esto. Pero no tengo la menor duda que esto es porque el Espíritu Santo los conoce y Él sabe lo que hay en sus corazones. Hemos visto esta semana y la anterior cómo Dios está proveyendo tanto de las personas como de las cosas que se necesitan para que este proyecto se haga realidad. Recibimos por la gracia de Dios de una compañía de construcción le llaman, creo que bando, le dicen, ¿verdad? De madera, de ¿cómo se llaman estos? De barrotes de 2x4, creo que eran como más de 200 y algo. Bueno, yo creo que eso andará como ¿cuánto en dólares? ¿Más de $2,000? El caso es que, más dice el hermano Felipe que trabaja en eso, pero una cantidad de hermanos, a ver, aquí les voy a leer lo que venía allí, para que nosotros, hermanos, hagamos la obra del Señor. Eran 208 barrotes de 2x4 de 10 pies. Una compañía de construcción, porque hay un hijo de Dios que trabaja allí, habló, porque es un Nehemías que está allí, y hermanos, Dios manda esa cantidad de madera para que la ocupemos en lo que estamos para hacer allí. ¿Damos gloria a Dios, hermanos? Pero cuando el condado dice, tienen que presentar un plano hecho por un arquitecto donde se muestre cómo eso se va a mirar cuando lo hayan construido. Y empezamos a averiguar cuánto gana un arquitecto por hacer ese plano. Es admirable de ver cómo el Señor viene y pone una persona que hace eso de arquitectura y dice, yo les voy a hacer ese plano completamente gratis. Gloria a Dios. Pero cuando estábamos también viendo que necesitábamos un ingeniero, porque el condado requiere que haya un ingeniero certificado para que haga un plano para el sistema séptico. No es el que va a instalar el séptico, solamente para que haga el diseño, el plano. Y cuando estábamos viendo que necesitábamos de ese ingeniero y empezamos a averiguar cuánto cobraban los ingenieros por hacer ese plano, y vimos que andaban entre $3,000 y $3,500, hermanos, nos quedamos sorprendidos de ver que se le manda a 4 compañías, a 4 ingenieros, para que nos den propuestas. Y uno de ellos dice, aquí les mando la propuesta y nosotros también vamos a contribuir gratuitamente con este plano. Hermanos, no los conocemos. Hace un tiempo atrás, por medio de la televisión, Dios alcanzó a otro hermano allá en Houston que es ingeniero, y él me está ayudando mucho. Y vi cuando él escribe a este ingeniero que pues es del mundo, le escribe y le dice, mis ojos, le dice, están derramando lágrimas de ver cómo puede haber personas que se dejan tocar por el Señor. No te conozco, le dice, pero si algún día te miro, te daré un grande abrazo. El hermano, el ingeniero que nos está ayudando, que es de la iglesia de Advenimiento, muy conmovido de ver cómo este otro ingeniero, pues el Señor lo toca y dice,
queremos contribuir al éxito de la obra que van a hacer. Así que, hermanos, cuando vemos eso, sencillamente decimos: gloria al Señor. Dios pone las personas en el momento indicado. Y ya lo que tarde, hermanos, en presentarse estos planos, ya lo que tarden ellos en hacerlo, bueno, eso es por obra de Dios. Solo sé, hermanos, que este proyecto se va a empezar en el tiempo de Dios y se va a terminar en el tiempo de Dios. Yo les pido a ustedes que oren por ellos, por el arquitecto y por el ingeniero, porque harán esto en su tiempo libre, pues ellos tienen sus propios trabajos. Hay que orar por ellos para que Dios les ayude con la administración del tiempo, de tal manera que puedan tener ese tiempo para trabajar en ambos planos y nos los den pronto para poder presentarlos al condado. Pero mientras doy estos testimonios de agradecimiento al Señor, no puedo también dejar de agradecer a todos los que esta semana, utilizando esas plataformas que están en la pantalla, también se hicieron presentes con sus diezmos, con sus donaciones, con sus ofrendas, diciendo: aquí está también, para que sigan adelante. Agradezco al Señor por esos hermanos que enviaron sus cheques o money order a esa dirección 214 Alpine CT, Irving, Texas 75060. Agradezco también a esos hermanos que enviaron esas donaciones a través de la aplicación Cele, utilizando el número 214-881-4029. A los que lo hicieron a través de PayPal. Ayer transferimos de PayPal para la cuenta como $8,400 de hermanos que habían dado ahí su donación por PayPal. También quiero agradecer a los hermanos, bueno, los que quieran hacerlo por PayPal, ya saben, nos buscan ahí como Iglesia Advenimiento, o van a la página web de nuestra iglesia, www.iglesiaadvenimiento.org. Quiero agradecer también a los que han estado enviando ayudas por RIA, por Western Union, y otros que han llamado, como un hermano ahorita me mandó: aquí van, me dijo, todos los números de mi tarjeta, fecha de vencimiento, los 3 numeritos de atrás, y saque tanto de mi tarjeta. Hermanos que llaman así y dicen: saque tanto. Hermanos, quiero darles una buena noticia. ¿Se acuerdan ustedes que yo les había dicho de que pues el primer desafío era juntar $100,000? Bueno, yo les conté a ustedes que esos 100,000 ya se juntaron, pero después de eso Dios ha seguido bendiciéndonos, de manera que ya conseguimos otros 100,000 más. Así que, como le dije a los hermanos en Houston, ese proyecto, por falta de dinero, no se va a dejar de hacer, porque el dueño del dinero lo va a dar cada vez que se necesite. De manera que muchas gracias a los que, confiando en este ministerio, depositan aquí diezmos, ofrendas especiales. Y algo tan bonito que me gozo siempre diciéndolo, es que no necesitamos tocar de la radio y la televisión. Dios está dando para la radio y la televisión, y está dando también para este proyecto. Hermanos, es una cosa maravillosa cuando usted va a ver la cuenta y dice: aquí hay para pagar la radio y la televisión, y va a ver la otra cuenta: aquí hay para hacer todo lo que se necesite. No tengo la menor duda, hermanos, que Dios está con nosotros. Y alguien que desee comunicarse con este servidor puede hacerlo al 214-881-4029 o al WhatsApp +1 214-881-4029 para darles más detalles. Gracias. Esperamos en Dios que pues los hermanos o las personas que mencioné, el arquitecto, el ingeniero, pues Dios les ayude con el tiempo para que nos den pronto esos planos y proceder al condado, ahora sí, con los requisitos que ellos están pidiendo. A ver. Vamos a nuestro tema de hoy. Quisiera que consideremos lo que el don profético llama la sustancia de las enseñanzas de Cristo. Entendiendo ese término, sustancia, como la parte real o esencial de algo.
¿Cuál es ese elemento esencial del mensaje de Jesús para nosotros de acuerdo al don profético? Se los pongo acá. Deseo de toda la gente, página 481, dice que la entrega de ¿qué cosa? Del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. Con frecuencia es presentada y ordenada en un lenguaje que parece autoritario, porque no hay otra manera de salvar al hombre. A ver, hermanos, ¿cuál dice que es la sustancia de las enseñanzas de Cristo? La entrega de ¿qué cosa? Del yo. ¿Y en qué palabras Jesús da esa orden? O al menos las vemos implícitas. ¿En qué palabras? Ni más ni menos que en las que se encuentran en Mateo capítulo 16, versículo número 24. Mateo 16, versículo 24. La Escritura dice de la siguiente manera: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí, hermanos, nosotros vemos que para ser discípulo de Cristo, ¿qué cosa debe hacer uno? Negarse a sí mismo. Y eso no es otra cosa que renunciar al yo. Es decir, si uno quiere seguir a Jesucristo, uno, mis hermanos, tiene que entregar planes, deseos, intereses, todo lo tiene que entregar completamente a la voluntad de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Oh, mis hermanos, negarse a sí mismo quiere decir que en todos los momentos de la vida nosotros debemos decirle no al yo, pero sí a Dios. Negarse uno mismo significa, mis hermanos, que hay que destronar el yo de nosotros y entronizar allí al Señor. Oh, mis hermanos, y eso se debe hacer solo el día que nos bautizamos. Oh, mis hermanos, mire lo que dice Jesús aquí en Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿cada cuánto? Cada día, y sígame. Hermanos, ¿por qué cada día? Porque cada día necesitamos una transformación en cada uno de nosotros. Cada día, hermanos, nosotros debemos morir para poder vivir. Nosotros debemos de ser como Pablo, que decía: cada día, ¿qué cosa? Muero. Oh, hermanos, en esto Jesús fue un gran ejemplo. En esto Cristo, hermanos, se pone adelante y dice: así es como se entrega el yo. ¿Se acuerdan cuando estaba allá en el Getsemaní? Pudiendo ahí él terminar con todo, irse al cielo, él qué palabras dijo allí. Vamos a Lucas capítulo 22, verso 42. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Hermanos y hermanas, estas palabras no son otra cosa que una renuncia de sí mismo. Imaginémonos el cuadro. La copa tiembla en su mano. Gruesas gotas de sangre caen de su frente. Sudan su rostro. Él no necesita experimentar eso. Como dije, él se puede librar y regresar al cielo, pero en cambio allí él elige rendirse. Cuando él dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, hermanos, él allí elige someterse. Él allí elige renunciar a sí mismo. Eso no es otra cosa, hermanos, que entregar su yo. Pablo lo dice de la siguiente manera. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Y dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué admirable la conducta de Jesús aquí en su renuncia del yo. Miren ustedes qué diferente él a nuestros primeros padres allá en el Edén. Mientras nuestros primeros padres quisieron ser igual a Dios, Jesús no toma en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja de su gloria divina, se vacía de ella para tomar la naturaleza humana y se convierte en un esclavo, siendo obediente a su Padre. Obediencia que lo llevó a entregar su vida. Oh, hermanos y hermanas, sin duda fue una gran humillación que Jesús, siendo Dios, se haya hecho hombre y que en calidad de hombre recibiera esa muerte tan terrible en la cruz. No cabe duda que él allí estaba haciendo como Isaac. Cuando Isaac, su padre Abraham, le dijo que él sería la víctima que sería colocada sobre el altar. Oh, hermanos, Isaac se sometió. Isaac aceptó. Bien podría rehuir de las manos de su padre, pero voluntariamente él aceptó. Y así también Jesús aceptó voluntariamente no rehuir y entrega su yo y dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Igual como Isaac. Díganme ustedes si eso no es renuncia al yo. Ahora, habiendo soportado todo esto el Señor por nosotros, resulta que Él nos dice: yo requiero que ustedes hagan lo mismo. Lo que mi Padre me dijo a mí que hiciera por ustedes, yo requiero que ustedes lo hagan también. ¿Cuándo lo dijo? En aquel aposento alto, ¿se recuerdan? Vamos a mirar ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15 al 17. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15 al 17.
Y dice el Señor, porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Como ustedes saben, esto fue dicho en el contexto del lavamiento de pies en aquel aposento. La mayoría de la gente hoy en día tiene por dichosos a los que alcanzan puestos elevados en la sociedad y pues nadie los domina, sino que ellos dominan a otros. Lavar los pies pues no es un mérito que pueda alcanzarse como para obtener una fortuna o para ser feliz, según la mayoría opina. Pero Cristo, en contra de lo que la mayoría opina, Él dice que son dichosos los que se abajan, los que se humillan, los que sirven y obedecen. Esos, dice Cristo, son verdaderamente felices. El don de profecía, hablando de esto, dice: hay en el hombre una disposición a estimarse más que a su hermano, a trabajar para sí, a buscar el puesto más alto, y con frecuencia esto produce malas sospechas y amargura de espíritu. El rito que precede a la cena del Señor está destinado a aclarar estos malos entendidos, a sacar al hombre de su egoísmo, a bajarle de sus zancos de exaltación propia y darle la humildad de corazón que le inducirá a servir a su hermano. Consejos para la Iglesia, página 545. Por eso, hermanos, es que cuando llega la oportunidad de celebrar la cena del Señor, nosotros no deberíamos pasar esa oportunidad por alto y debemos lavarnos los pies, especialmente con aquella hermana, con aquel hermano con el cual haya surgido algún malentendido, o especialmente con aquel hermano que ni sabe que lo estoy criticando por detrás y que estoy metiendo en la mente de otros un prejuicio en su contra para que todos vayan contra él y todos lo miren como el malo. O precisamente por eso que tal vez he hecho, debo buscar a ese hermano y lavarme los pies con él para verdaderamente someter el yo. Hermanos y hermanas, ¿cuánto necesitamos pasar por la experiencia del apóstol Pablo? Aquella que describe él en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20. Vamos para allá. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Dice la Escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos y hermanas, cuando nosotros pasemos por esta experiencia de Pablo, nosotros no tendremos ningún problema en humillarnos entre nosotros mismos. Y como dije en la cena del Señor, en vez de buscar lavarme los pies con mi amigo, con el hermano con quien más me llevo, o aún en vez de lavármelos con mi esposa, que más fácilmente me puedo reconciliar, mejor debo buscar a aquella persona con la cual siento que hay distanciamiento, con la cual siento que hay, porque el enemigo así lo ha puesto, una especie de rechazo. Y siempre, como dije, estoy tal vez hasta hablando mal de él o de ella. Cuando nosotros verdaderamente pasemos por la experiencia de Pablo, donde ya no vivamos nosotros, donde ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí, entonces, hermanos, verdaderamente podemos hacer lo que he mencionado. Pablo dice que él está crucificado con Cristo. Él dice: ya no es
ya no es mi yo el que vive, dice él, sino que Cristo vive en mí. En otras palabras, mis hermanos, Pablo es una nueva criatura. ¿Y cuál era el yo que ya no vivía en Pablo? Sin duda el yo del viejo hombre, sin duda el yo de la soberbia, el yo del fanatismo, el yo de la preparación académica y creer que por eso valgo más que otros. Sin duda el yo del partido religioso, de que yo soy fariseo de fariseos. Sin duda, hermanos, eso de querer sobresalir entre otros. Ese yo ya no vivía más en Pablo. Cuando Saulo de Tarso tuvo ese encuentro con Jesús, él allí renunció a ese yo carnal y mundano. Él allí, hermanos, se negó a sí mismo. Todo, dijo, lo estimo, dijo, como estiércol, porque he ganado a Cristo. Oh, mis hermanos, Pablo se negó a seguir aquella vida, seguir aquella trayectoria que le podría dar éxito, que lo podría llevar a la cima. Pablo se negó a todo eso, porque había encontrado algo más excelente para su vida, y eso era Jesucristo. Por eso Pablo, él decía, ya no vivo yo. Hermanos y hermanas, y cuando él decía eso, se acordaba de cuando Cristo también entregó su yo. Pues dice que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Y qué cosa? Se entregó. Porque Él se entregó, porque Él entregó su yo, porque Él se rindió. Yo, dice Pablo, hago lo mismo. Y no es el yo el que vive más en mí. Oh, hermanos y hermanas, yo creo que esto es lo que nosotros necesitamos hacer también. Entregar nuestro yo, rendirnos a Jesucristo. Esto es necesario, es indispensable si queremos que Cristo viva en nosotros. El don profético lo reafirma de esta manera. Dice, Dios dará su vida a cada alma que muera al yo y viva para Cristo. Pero se requiere para ello un completo renunciamiento al yo. A menos que ocurra esto, seguiremos llevando con nosotros el pecado que destruye nuestra felicidad. Pero cuando se crucifica el yo, Cristo vive en nosotros y el poder del Espíritu asiste nuestros esfuerzos. Nuestra elevada vocación, página 23. Oh, hermanos y hermanas, cuando esto pase en nuestra vida, seremos mejores esposos. Las hermanas serán mejores esposas. Seremos mejores padres. Los hijos serán mejores hijos. Seremos mejores miembros de iglesia. Seremos mejores vecinos, mejores compañeros de trabajo. Cuando pasemos por esta experiencia de renunciar al yo, de crucificar al yo, de morir al yo y dejar que se mire Jesucristo. Alguien podrá decir, se oye bonito, pero en la práctica es otra. Bueno, entonces esa es una señal de que no te has rendido. Esa es una señal de que está faltando algo y está faltando lo más importante. Hermanos, de una vez por todas, nosotros necesitamos rendirnos a Jesucristo. De una vez por todas, nosotros necesitamos pasar por esta experiencia. El don profético describe a algunas personas que tal vez nos veamos aludidos, y son estas. Hay aquellos, dice, que profesan ser seguidores de Jesucristo, que nunca han muerto al yo, nunca han caído en la roca y han sido quebrantados. Hasta que esto suceda, ellos estarán viviendo para sí. Y si ellos mueren como están, será para siempre muy tarde para que sus errores sean corregidos. Fundamento de la Educación Cristiana, página 284, pero traducido directamente del inglés.
Me llama la atención la frase que dice: hay aquellos que profesan ser seguidores de Cristo que nunca han muerto al yo. ¿Cuántos años tiene usted de ser adventista, hermano? Pues 30. ¿Y usted cuántos? Ya llevo 20. ¿Y usted? Pues yo llevo 15. Y allí estamos, hermanos, profesando que seguimos al Señor. Pero si nos hicieran la pregunta: ¿y usted ya murió al yo? ¿Cuál sería la respuesta? Esto me hace pensar en el joven rico. ¿Qué dice la escritura de ese joven? Vamos al libro de Mateo, capítulo 19, verso 16 al 22. Mateo 19, verso 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Qué les parece, hermanos, este relato? En este relato, el joven rico conoció la sustancia de las enseñanzas de Cristo. Él supo que para alcanzar la vida eterna el hombre tiene que reflejar, ¿qué cosa? El carácter de Dios. Porque Jesús le dijo: si quieres entrar en la vida, tienes, ¿qué cosa? Que guardar los mandamientos. Y nosotros sabemos que los mandamientos de la ley de Dios son el trasunto o copia de su carácter. De manera que Cristo le está diciendo: para entrar en la vida eterna, tienes que reflejar en tu vida el carácter de Dios. Un carácter que se resume en la palabra amor. Y que si tú quieres saber cómo se demuestra el amor, es obedeciendo los mandamientos. Y para que te quede un poco más claro, te voy a citar estos, los que tienen que ver con tu prójimo. Oh, mis hermanos, nosotros miramos que este joven, ahí tuvo él su falla, porque él profesaba amar a Dios, pero cuando se trató de reflejar el carácter de Dios, no lo reflejaba. Y Jesús se lo hace ver. Le dice: la prueba de cómo realmente tú reflejas el amor de Dios es en la manera como tú tratas a tus prójimos. Hermanos y hermanas, esos mandamientos que les citó de la tabla que tiene que ver con el prójimo, cuando los miró el joven, descubrió que se amaba a sí mismo. Y tristemente, solo queda el registro de uno que quiso saber cómo entrar a la vida eterna, pero no está registrado que entró. Jesús, hermanos y hermanas, fue al centro del problema de ese joven. El problema estaba en su yo. El problema estaba en eso que no lo dejaba compartir. Por eso le dice: vende lo que tienes y dáselo a los pobres. El problema lo tienes en tu egoísmo, en tu yo. Interesante que a los apóstoles, a los discípulos, cuando los llamó, no les dijo: vendan todo lo que tienen y síganme, porque para los discípulos no era ese el problema. Ellos podían dejar sus barcas fácilmente, pero este joven, su problema era el amor a las posesiones materiales. De manera que Cristo le dice: vende lo que tienes, despréndete de tu yo, despréndete de tu egoísmo, y entonces me sigues. ¿Qué quería Cristo?
¿Realmente quería que se quedara sin nada? No. Solamente quería que se desarraigara de su corazón el yo. En otras palabras, mis hermanos, que él fuera un hombre libre de esa esclavitud del yo. ¿Pero qué eligió él? La palabra de Dios dice aquí que se puso triste y se fue, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué prefirió? Prefirió su yo. No estuvo dispuesto a pagar el precio de la vida eterna, la cual consiste en rendirse, en rendir el yo. Así, hermanos, queda registrado tristemente que por no comulgar con la sustancia de las enseñanzas de Cristo, la cual consiste en negarse a uno mismo, él simplemente se perdió. El don de profecía dice: el hombre debe despojarse de sí mismo antes que pueda ser, en el sentido más pleno, creyente en Cristo. Cuando renunciamos al yo, entonces el Señor puede hacer del hombre una nueva criatura. Noten, solo cuando renunciamos al yo, el Señor puede hacer de nosotros una nueva criatura. Dice el deseo de todas las gentes, página 247, traducido directamente del inglés de la página 280. Necesitamos, hermanos, entender esto y ponerlo por obra, porque esto es vital para salvarse. Si lo entendemos y lo ponemos por obra, la tenemos hecha. Mire, comentando lo del joven rico, el don de profecía dice: son muy pocos los que comprenden el poder de su amor por el dinero hasta que se los pone a prueba. Hay veces, hermanos, cuando uno escucha que hay un proyecto de ayudar, que hay una necesidad de aportar, que hay tal o cual persona que la está pasando mal, y nosotros, hermanos, solo las oímos, pero no compartimos. Hay veces cuando uno demuestra tanto amor a lo material, que cuando escucha que se necesita para la obra de Dios o para otra cosa, como que no es para nosotros. Es lamentable cuando a veces el hombre, llámese joven o adulto, prefiere mejor invertir en los rines de su carro, ponerlos más bonitos, ponerle un mejor estéreo. Prefiere mejor invertir en esas cosas que aquí van a quedar y no invertir en la obra del Señor. La sierva del Señor dice que cuando se nos pone a prueba, es que poco comprendemos el poder. Son muy pocos los que comprenden el poder de su amor por el dinero hasta que se los pone a prueba. Posiblemente el ejemplo que estoy poniendo sea muy explícito, pero debe ser así para que nosotros miremos hasta dónde. Yo quisiera, en el nombre del Señor, animarles a ustedes a que este mensaje lo llevemos a la práctica y que revisemos cómo andamos en nuestro corazón. Dice: entonces es cuando muchos que profesan ser seguidores de Cristo muestran que no están preparados para el cielo. Sus obras testifican que aman más el dinero que a su prójimo o a Dios. Tal como el joven rico, preguntan por el camino de la vida, pero cuando éste les es señalado y cuando calculan el costo y ven que se exige de ellos el sacrificio de las riquezas mundanales, deciden que el cielo cuesta demasiado. Cuanto mayores son los tesoros hechos en la tierra, tanto más difícil resulta para sus poseedores comprender que estos no les pertenecen, sino que les han sido prestados para que los utilizasen para gloria de Dios. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 156. El joven rico, hermanos, es un representante de muchos de nosotros. El relato está en la Biblia para que miremos el peligro de uno complacer solamente su egoísmo. Es más, nosotros, miren, deberíamos, con la ayuda del Espíritu Santo,
de no esperar a que nos busquen para ayudar, sino nosotros preguntar dónde hay alguien que lo podamos ayudar, dónde hay algo donde se requiera que mi yo pueda ser quitado de mí y poder compartir de lo que Dios me ha dado. Cuando hagamos eso, hermanos, nosotros habremos comprendido en qué consiste la sustancia de las enseñanzas de Cristo. Dije que el joven rico es representante de muchos de nosotros, pero lo digo por esta declaración inspirada. El joven rico representa a una numerosa clase de personas que serían cristianos excelentes si no tuvieran una cruz que llevar, si no tuvieran que soportar cargas humillantes, si no tuvieran que renunciar a ventajas terrenales, si no tuvieran que sacrificar bienes materiales o sentimientos. Serían buenos cristianos. Cristo les ha confiado, dice, un capital en términos de aptitudes y recursos financieros, y por lo tanto espera los intereses correspondientes. Lo que poseemos no nos pertenece, sino que debemos emplearlo en el servicio de aquel de quien hemos recibido todo lo que poseemos. Río Angera, el 21 de marzo de 1878. Serían buenos cristianos, dice, si no implicara sacrificarse. Pero como implica sacrificio, prefieren no serlo y o caen en la mediocridad o se retiran, como se retiró el joven rico. Hermanos y hermanas, esto que está describiendo la sierva del Señor viene a ser una prueba para cada uno de nosotros. Dice, millares, dice, están pasando por esta prueba y pesan a Cristo contra el mundo, y muchos eligen el mundo. Como el joven príncipe, se apartan del Salvador diciendo en su corazón, no quiero que este hombre me dirija. Todos deben considerar lo que significa desear el cielo y sin embargo apartarse de él por causa de las condiciones impuestas. Pensemos en lo que significa decir no a Cristo. El príncipe dijo, no, yo no puedo darte todo. ¿Decimos nosotros lo mismo? Conflicto y Valor, página 300. Yo creo, hermanos, que hay una batalla diaria con nosotros en relación al yo. Y esa batalla es la que tenemos que ganar siempre. La sierva del Señor dice, la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hayamos tenido. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. Mas para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. Camino a Cristo, página 42. El yo, dice, debe ser crucificado antes de que pueda vencer en el nombre de Jesús y recibir la recompensa de los fieles. Testimonios, tomo 4, página 218. ¿Ven ustedes cuánto necesitamos entregar nuestro yo a Jesús? ¿Ven ustedes cuánto necesitamos de verdad, hermanos, entender las palabras de Mateo 11, 28? ¿Qué dicen esas palabras? Leámoslas. Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos y hermanas, necesitamos venir al Señor con la carga del yo que nos agobia, para que Él nos libere de eso y podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dice la sierva del Señor que las palabras de nuestro Salvador, venid a mí y yo os haré descansar, son una receta para curar las enfermedades físicas, mentales y espirituales. Y que a pesar de que por su mal proceder los hombres han atraído el dolor sobre sí mismos, Cristo se compadece de ellos. En Él pueden encontrar ayuda. Hará cosas grandes en beneficio de quienes en Él confían. Consejos para la Iglesia, página 392. Hermanos, receta para curar enfermedades mentales, físicas y espirituales es la que Cristo tiene en Mateo 11, 28.
Oh, si tan solo aplicáramos esta receta a nuestra vida, seríamos felices verdaderamente. Dice la sierva del Señor: apartémonos de las encrucijadas polvorientas y calurosas que frecuenta la multitud y vayamos a descansar a la sombra del amor del Salvador. Allí es donde obtendremos fuerzas para continuar la lucha. Allí es donde aprenderemos a reducir nuestros afanes y adorar a Dios. Aprendan de Jesús una lección de calma confiada a aquellos que están trabajados y cargados. Deben sentarse a su sombra si quieren recibir de Él paz y reposo. Consejos sobre la salud, página 248. Con estas palabras de ánimo, hermanos y hermanas, Dios quiere que nos entreguemos. Y hay mucho para ganar al entregarnos al Señor. Hay mucho para ganar. Sigue diciendo el Espíritu de profecía que cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya que Él sostiene en un mundo en rebelión y no quiere que otra autoridad sea conocida en ella sino la suya. Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. Deseo de toda la gente, página 291. Hay una gran bendición en rendirnos al Señor, en entregarnos de verdad, en completamente caer ante esa roca, quebrantarnos en ella. Pero si no lo hacemos, vean lo que perdemos. Si no decidimos entregarnos por completo a Dios, quedamos en tinieblas. Cuando hacemos cualquier reserva, abrimos la puerta por la cual Satanás puede entrar para extraviarnos con sus tentaciones. Él sabe que sí puede oscurecer nuestra visión para que el ojo de la fe no vea a Dios. No tendremos protección contra el pecado. Él sabe eso, que si puede oscurecer nuestra visión para que el ojo de la fe no vea a Dios, entonces no tendremos protección contra el pecado. Discurso Maestro Jesucristo, página 79. Ahora, a esta altura, y ya para ir terminando, te hago la pregunta: después de tantos años de profesar ser cristiano, ¿ya te rendiste a Dios? ¿Ya te rendiste de verdad a Jesús? ¿Cómo saber si ya me rendí o no? Es fácil. Si hay calma interior, si hay paz interior, es una señal de que ya me rendí a Cristo. Pero en cambio, si ando desesperado, en cambio, hermanos, si experimento lo contrario a la paz interior, tal vez por un pecado acariciado que tengo, oh hermanos, esa es una señal que necesito urgentemente rendirme a Jesucristo. Necesito urgentemente entregarme al Señor. Dios sabe cómo está tu corazón en esta hora. Si está lleno de paz, tu alma, es una señal de que te rendiste ya y que te entregaste. Mas si hay desesperación, hermano, hermana, no esperes más. Ríndete a Cristo ahora mismo. Hoy es el tiempo de hacerlo. Hoy es el tiempo, hermanos, de dar este paso, de rendirnos completamente al Señor. Solamente que debemos querer hacerlo, porque eso no se hace porque alguien te obligue a hacerlo. Jesús dijo bien claro en Lucas 9:23, que ya lo leímos: decía a todos, si alguno, ¿qué cosa? Quiere. El secreto está en querer. Hermanos y hermanas, cuando nosotros queramos entregarnos al Señor, cuando nosotros queramos entregar nuestro yo,
allí, hermanos, habremos sido liberados de una gran carga. Ojalá que todos aquí quieran, porque el secreto está en querer. Si alguno quiere. Quisiera terminar preguntándoles a todos: ¿cuántos de los presentes quieren entregar su yo a los pies de Jesucristo, hermanos? Entonces, vamos a hacerlo primeramente cantando ese himno que se llama Salvador, a ti me rindo, el 277. Y luego caeremos de rodillas entregándole nuestro yo al Señor. Himno 277, Salvador, a ti me rindo, puestos de pie para cantarlo. Creo que este es un buen momento, hermanos, para considerar seriamente lo que hemos cantado. El significado que tiene yo me rindo a ti. Eso involucra defectos de carácter, involucra autosuficiencia, arrogancia, jactancia, involucra orgullo. Hay que rendir todo eso a los pies del Señor. Eso es vital. Jesús nos lo ha enseñado hoy y aquí estamos para seguir sus pisadas. Así que vamos a hablar con el Señor. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, porque de cara a ir al cielo, otra vez, Señor, nos has elevado la norma. Otra vez, Padre, nos has dicho hasta dónde debemos llegar, lo que es indispensable para entrar en la vida. Oh Padre, aquí estamos, conscientes de que lo que ha prevalecido en nosotros muchas veces ha sido nuestro yo. En diferentes áreas de la vida, Señor, ha prevalecido el yo quiero. Oh Padre, perdona las veces cuando los placeres han sido, Señor, los que nos han gobernado. Perdona, Padre, cuando la vanagloria de esta vida. Oh Señor, eso es lo que hemos buscado. Y llevando el nombre de cristianos, perdónanos, Señor. Perdona las veces cuando el yo ha aflorado allá en la casa, ha aflorado en el templo, ha aflorado, Señor, en las relaciones con nuestros hermanos. Perdónanos, Padre, las veces cuando nos hemos puesto mejor a la defensiva en vez de reconocer que estamos mal. Pero al mismo tiempo que te pedimos que nos perdones, te suplicamos que no nos deseches, que tus brazos de amor se vuelvan a extender sobre nosotros y que nos recibas por tu gracia y por tu amor. Que tú, Señor, ahora tomes nuestro yo. Te lo entregamos, Señor. Aquí está. Este es el yo, el que no me ha hecho lograr victoria sobre el pecado, sino que me ha hecho caer y caer y caer. Aquí está, Señor. Lo ponemos a tus pies. Oh Padre, permítenos pasar por la experiencia de tu apóstol Pablo, donde ya no vivamos nosotros, sino que tú vivas en nosotros. Así te lo pedimos, Señor, y así, Padre, te lo decimos, no porque tengamos mérito alguno, sino por esa sangre preciosa que tú derramaste. En los méritos de Jesucristo, en su nombre, Padre, lo pedimos. Amén y amén.